Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Aquí en Color Visión analizamos temas de interés nacional e internacional. El tema del Intran, del escándalo con el tema este de los semáforos inteligentes, de la instalación de nuevos semáforos, es un tema bastante espinoso, en el que apenas, ustedes vieron que la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno hizo una conferencia de prensa en la jornada del lunes y dio detalles más específicos y contundentes de sus investigaciones y anunció la puesta en manos del Ministerio Público para que investigue con las pruebas que ellos están presentando todo esto que ellos llaman graves irregularidades. Entonces han comenzado a surgir dentro de, ellos lo mencionaron, una serie de personajes colaterales ya a la dirección del Intran en todo esto que ellos llaman un entramado serio con visos de situaciones irregulares e ilegales. Yo no quiero hacer juicios de valor en este sentido, porque esto estará en manos de la justicia, que uno espera que en un escenario donde se habla de lucha contra la corrupción y la impunidad, y ahí quiero venir al final, esto tendría consecuencias finales, porque de lo contrario, como decía alguno de los periódicos ayer, de los grandes periódicos del país, el Listín Diario, hay 20 y tantos casos de denuncias de corrupción y de alegados sometimientos a investigaciones que se han quedado en el aire, que no he llegado a nada y que van pasando los meses, las semanas, los días, los años y no se queda en nada. Y entonces, si hablamos de impunidad, esto podría tipificarse de impunidad en un momento determinado o de una dilación de los procedimientos. Por otro lado, qué sé yo, le buscarán alguna forma, pero la gente saca sus conclusiones. Entonces yo no quiero establecer ni responsabilidades ni culpabilidades, pero sí lo que es cierto es que debe haber un proceso que sea transparente, claro y preciso de las investigaciones que se realicen en este sentido. Porque vuelvo y digo, ya están apareciendo situaciones de irregularidades mayores, de falsificación de documentos, de falsificación de firmas, falsificación de alegados usos irregulares de nombres para hacerse pasar por otros. Y se ha hablado hasta de que semáforos de lo que se han estado instalando no son semáforos nuevos que han llegado ni inteligentes, sino que han sido repintados, rebildeados aquí en República Dominicana. O sea, hay muchas acusaciones, hay muchas versiones, estoy hablando de versiones oficiales, no lo que la gente dice que es peor. Entonces yo espero que el Ministerio Público, que ya está en sus manos oficialmente por un departamento del gobierno del Estado Dominicano, que yo me supongo que cuando se hizo la conferencia de prensa de ayer, cuando se hizo la conferencia de prensa del lunes, donde Carlos Pimentel, el director de Compras y Contrataciones, hizo una serie de revelaciones y detalles de su proceso de investigación y estableció incluso calificativos de lo que debe haber pasado, yo entiendo, asumo, y creo que debió ser así, de que tenía esa declaración la anuencia del presidente de la República. Porque si usted me dice a mí que eso lo hizo el Ministerio Público, usted me podría decir, bueno, el Ministerio Público lo hizo porque es un Ministerio Público independiente. Y dentro de ese grado de independencia, el Ministerio Público les dio sus calificaciones y les dio sus interpretaciones y su procedimiento a seguir. Hasta ahí vamos bien. Pero Compras y Contrataciones es un departamento del Estado, del gobierno, y se está hablando de una situación dentro de otro departamento del Estado y del gobierno. Entonces yo estoy convencido,
salvo prueba en contrario, que eso tuvo la anuencia y tuvo el visto bueno del presidente de la República. Por eso mucha gente ha de esperar, la sociedad ha de esperar que hayan explicaciones finales, consecuencias si son necesarias, detalles de lo que ocurrió ahí y detalles que sean realmente convincentes para la sociedad de qué ha ocurrido, de qué ha pasado. Entre tanto, y ahí sí yo tengo un juicio de valor y me preocupa, entre tanto, ¿qué va a pasar con el proceso de los semáforos inteligentes? Si está paralizada por una orden de un departamento oficial del gobierno que tiene que ver con el tema de compras y contrataciones, está paralizado y anulado el contrato, la concertación de esa licitación, pero pese a ello ya se había instalado una parte de estos, ¿a dónde queda el proceso? ¿Se queda con lo que está instalado y punto? ¿Va a seguir el proceso hacia adelante y se van a establecer o penalidades o consecuencias o lo que sea y pasarlo a otra cosa? ¿Qué sé yo? ¿Cuál va a ser el proceso que va a tener esto? Porque estamos hablando de 1.000 y tantos millones de pesos de dinero que se habría adelantado para comenzar la instalación de estos nuevos sistemas de semaforización en la capital. Entonces, detenerlo y dejarlo en el limbo sin que operen como debían operar, porque todo esto es un circuito y tiene un centro de gestión y de control. Si Compras y Contrataciones ordenó la detención de esto y se queda paralizado, entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde llegará el tema del contrato? Hay que explicarlo, porque indistintamente de las responsabilidades que se pudieran establecer o de las culpas que no se pudieran establecer o de las inocencias que se pudieran comprobar, lo que usted quiera. Aparte de eso, está la segunda parte. Hay dos ejemplos de situaciones ocurridas en el país en los últimos tiempos que mueven a estas reflexiones que yo estoy haciendo. Una de ellas es el caso de La Victoria. Construyeron una gran cárcel en Las Parras a un costo de 5.000, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos. Se detecta que ahí hay irregularidades, que hay violaciones a los contratos, que hay sobrevaluación, que hay corrupción en sentido general. Llevan el caso ante la justicia, pero la obra que había sido inaugurada, aunque todavía no completa, y se dice que hay algunos vicios de construcción y algunas situaciones, está paralizada y arrabalizada porque se va dañando una obra construida hace 3, 4 años sin que se le dé uso. Entonces, esta obra está paralizada, pero lo que se hizo hasta donde se llegó es con dinero del gobierno, con dinero del Estado dominicano, con dinero de nuestras recaudaciones que aportamos al fisco para la construcción de obras. Lo práctico que todo el mundo entendía es que se iba a adecuar lo que está bien, comiencen a habilitarse porque es para solucionar incluso una situación precaria en la cárcel de La Victoria donde hay mucha gente hacinada. Pero no, dejan que la obra se deteriore y se dañe, entonces el dinero se pierde. Vamos a rescatar lo que es posible, es lo que la lógica indica. Vamos a buscar el dinero que sea necesario hasta donde se pueda, se recompone la obra o las obras que pueden ser salvables, si hay algunas que tienen vicios de construcción, están mal hechas, son un problema, porque la investigación puede continuar, se hace un levantamiento, como le llaman, una auditoría forense, porque ya está construido, vamos a ver qué es lo que hay, se hace y se consigna eso, se pone a operar y después se continúa la parte que está mal, si hay que desbaratarla se desbarata, si hay que arreglarla se arregla, lo que sea, pero no se pierde todo el dinero. Lo mismo ocurre con la ciudad sanitaria. 3 años después de que se paralizara, por así decirlo, en cierto modo o en gran medida, el terminar esta obra que cuesta, están hablando de 18, 19 mil millones de pesos, que es un complejo de
de 6, 8, 9 grandes edificios con hospitales, centros de imágenes, una monstruosidad. Pero está ahí, está como un elefante blanco en una ciudad, para decir solamente la ciudad, o en un país donde hace falta de todo en servicios médicos, principalmente instalaciones, camas, quirófanos, departamentos de consultas, imágenes, de todo esto. Entonces está paralizada ahí porque hay unas investigaciones, si pitos y flautas, si la terminan, si no la terminan. Termínenlo y busquen si hay responsabilidades, las responsabilidades condignas en este caso. Si hay dinero cobrado de más, si no hay dinero cobrado de más. Lo peor de la ciudad sanitaria es que los equipos que están ahí tienen 2 y 3 años que están ahí, los equipos a instalar, y por el tiempo en el que se compraron, ya perdieron su garantía, para comenzar por ahí. Segundo, hay que ver cuántos de esos equipos, por estar ahí a humedad, a guardado en un sitio sin las condiciones, pueden haberse dañado incluso. ¿Qué grado de deterioro pudiera tener ya la construcción porque no se le da ningún tipo de mantenimiento? Está ahí lo que estaba hecho. Entonces, esos 2 casos emblemáticos, que los cito dentro de todo el contexto, entonces estoy hablando con el mismo tema de qué se va a hacer con el sistema de semáforos que está instalado. Si en verdad son semáforos viejos que los repintaron para hacerlos pasar como nuevos, si funcionan o no funcionan, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Lo van a desmontar y lo van a dejar almacenados en un sitio como cuerpo del delito? ¿Qué sé yo? Pues eso se pagó con dinero del contribuyente. Entonces hay que ser proactivo en estas situaciones. El hecho de que se ponga a funcionar, se ponga a operar cualquiera de las 3 instalaciones que estoy hablando, no significa que ningún proceso judicial o de investigación tuviera que pararse. Se hace una auditoría, se hace un levantamiento, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y sobre la base de eso se siguen las investigaciones y las auditorías, lo que usted quiera. Pues no vamos a perder el dinero. O sea, esto está en una nebulosa. Y el tema del Intran, como le digo, yo no estoy estableciendo ni responsabilidades ni inocencias, pero yo creo que es una situación en que la sociedad demanda y necesita explicaciones claras de qué pasó, de las responsabilidades que se tienen y que hubieran de tenerse, si hay responsabilidades por malos manejos, tanto en el que alguien se haya cogido unos cuartos o haya hecho trucos para engañar al gobierno, que es el comprador de este servicio, o que alguien haya sido sorprendido en su buena fe, pero entonces denotaría una falta de gerencia. ¿Qué sé yo? Todo esto tiene que explicarse de una forma satisfactoria, pero ojalá, y repito, la inversión, lo que se ha gastado hasta este momento, que es dinero del contribuyente, y se pueda salvar y se pueda operar, que se haga. Esa es mi idea que tengo de este caso. Las alianzas fueron depositadas en la Junta Central Electoral. 2 grandes bloques quedan conformados ya oficialmente. Un bloque de oposición compuesto por la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD como cabeza, con algunos otros partidos pequeños. El bloque del partido de gobierno, el PRM, compuesto por el PRM como cabeza, y otros 20 partidos, se habla de 2 más que estarían ahí negociando, de 20 partidos, lo que va a conformar 2 grandes bloques, uno de gobierno y uno de oposición, para competir en el proceso de las elecciones. Yo digo, reitero, de que a mí me gustan las alianzas porque las negociaciones, las concertaciones, siempre serán un ejercicio de la democracia, y en este caso de la democracia política, de la democracia partidista, de la democracia electoral. Pero por otro lado, al mismo tiempo, y ustedes dirán, se está desdiciendo, pero no es así, la pena es que muchos de estos partidos, llamados partidos o movimientos, que cada proceso electoral, no en este ni en el anterior ni en el que viene, lo que hace es que están ahí esperando que lleguen los momentos de los procesos electorales, se acercan a alguno de los partidos grandes
y entonces se alían a estos partidos grandes y siguen vigentes. Siguen vigentes porque le dan un regidor, le dan algún cargo electivo, un vocal de algún sitio, de algún paraje, y ya con eso mantienen, según la ley electoral, su personería jurídica. Y esa personería jurídica los lleva a tener una interacción oficial en el mundo político electoral partidista de República Dominicana y a recibir fondos del gobierno mensualmente, anualmente y en los momentos de elecciones en unas cantidades mayores todavía. Entonces esos partidos que le dicen bisagras, que le dicen, minoritarios, de muchas formas, han vivido toda su vida en ese juego en los momentos electorales. Y es verdad que en un momento determinado le pudieran servir o le sirven a partidos grandes para con esas boronitas que toman llegar y hacer mayorías. O cuando una persona no quiere votar por un partido, pero sí le gusta un candidato, vota a través de un tercer partido. Eso se vio mucho aquí con la estructura y las elecciones de 1986 en el entorno de Jacobo Magluta. Mucha gente no quería votar por el PRD, pues le gustaba a Jacobo Magluta como una alternativa política y votó a través de la estructura. Pero sin embargo, ese fue el rejuego que hizo Balaguer en el momento para decir que los votos de la estructura no se les reconocían porque no habían formalizado su alianza en los tiempos previstos, y entonces esos votos se quedaron aparte, 80 y tantos mil votos, y perdió por 42.000 votos, perdió Jacobo Magluta de Joaquín Balaguer en el conteo final. Eso es historia, eso está ahí. Si ustedes se ponen a ver en las elecciones del 2020, el PRM como partido sacó un 48% de las votaciones. Si el PRM hubiese estado solo, posiblemente el PRM no gana en primera vuelta con Luis Abinader como candidato presidencial y hubiese tenido que producirse una segunda ronda de votaciones. Pero ese 3% y tanto que le dieron los partidos minoritarios que se aliaron en el entorno del PRM, en la circunstancia que estoy hablando, lo llevaron a un 52% y Luis Abinader pudo ganar el proceso electoral en una primera vuelta. O sea, los partidos le sirvieron en ese momento, esos partidos pequeños, para hacer una mayoría y dar una victoria a un candidato determinado, que pudiera ocurrir en el aspecto senatorial o de municipal con las alcaldías. Esa es una realidad que ocurre. Y los partidos grandes tienen dos ventajas con esto. Esos voticos pueden llevarlo a una mayoría o, como va a ocurrir en la boleta del 2024, en la papeleta, en la boleta de este tamaño presidencial del 2024, vamos a tener en 21 casillas la figura de Luis Abinader. Porque cada partido de ese que lo asume a Abinader en una alianza lleva la fotografía de Abinader como candidato presidencial. Entonces, Abinader va a aparecer también 21 veces en las casillas de los 34 recuadros que va a haber por la cantidad de partidos que van a concurrir al proceso eleccionario. La Fuerza del Pueblo va a tener a Leonel Fernández en uno y en 3 partidos más que se le han aliado hasta este momento. Va a tener 4 veces la cara de Leonel Fernández. Abel Martínez la va a tener una vez porque el PLD no hizo ninguna alianza colateral con ningún partido que no fuera la gran alianza que hizo con los otros 2 partidos grandes. Lo propio va a ocurrir con Miguel Vargas Maldonado y el PRD. Estamos hablando de los principales 4 partidos, los llamados partidos grandes que están en el sistema. Esa es la realidad. Entonces los partidos grandes tienen esas 2 ventajas. Que esos voticos lo pueden llevar a la mayoría y que la cara, la figura del candidato va a aparecer tantas veces que hasta por dubitativo en algún momento algunas personas que, bueno, yo creo que todo el que llega a la casilla tiene una decisión ya tomada, pero lo puede poner a pensar, ven acá, pero
Pues parece que solamente hay que votar por esta persona, qué sé yo, y puede ser inductivo, puede inducir a tomar una decisión que quizás no está tan fuerte, tan arraigada, porque no es una persona militante de un partido determinado. Todo eso puede pasar. Entonces, esas son las ventajas del partido. La desventaja del sistema es que esos partiduchos seguirán siendo bisagras, no presentan nada porque no aportan nada, realmente al desarrollo ideológico, discursivo, confrontacional de los procesos electorales. No participan, no hacen nada. Van a 2 programas de radio o de televisión ahí para que le vean la cara, para que le vean la figura. Hay gente que no sabe quiénes son, ni de dónde aparecieron, ni a ellos les importa. Lo que importa es esa bicoca que le da ser partido bisagra en un momento determinado. Así las cosas. Así queda conformado el escenario político para las elecciones del 2024. Consejo Nacional de la Magistratura este viernes deberá revisar ya los listados finales después de haber puesto en manos del público, de la sociedad en sentido general, organizaciones, personas individuales, los nombres inicialmente aprobados, 115 de personas que se han presentado como candidatos a uno de los 5 puestos para juez del Tribunal Constitucional que ellos deberán elegir. Una vez reunidos y ya depurados finalmente, se publicarán los nombres definitivos y entre lunes o martes de la semana que viene, entiendo yo, ya deberán producirse las vistas públicas, televisadas, abiertas, donde los aspirantes van y se someten a los cuestionamientos de los comisionados en el Consejo Nacional de la Magistratura sobre el porqué de sus pretensiones y ver las calidades que ellos tienen de conocimiento del tema constitucional en este caso. Después de eso, entonces, se elegirán los 5 y de entre los 5 se elegirá un presidente y 2 sustitutos del presidente. Eso está pendiente, eso es una tarea pendiente que debe cumplirse. Mientras tanto, se está hablando de un ciclón que anda por ahí, por la parte baja del Caribe, según la trayectoria que lleva, pero que los servicios de meteorología de los Estados Unidos principalmente están advirtiendo de que hay que tener cuidado en el fin de semana porque podemos recibir coletazos de ese mal tiempo que puede provocar lluvias fuertes, vientos y oleajes hacia la parte sur, o sea, la parte caribeña de la República Dominicana. Estén atentos, ojo con esto. Ojo con esto. Permítame la pausa. El Centro de Operaciones de Emergencias COE se encuentra en sesión permanente ante las altas precipitaciones que se esperan para este fin de semana, especialmente en la banda sur del país debido al sistema de baja presión al suroeste del Mar Caribe. El disturbio meteorológico tiene un 60% de probabilidad de alcanzar la categoría de depresión o tormenta tropical, de acuerdo con la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. 14 provincias fueron declaradas en alerta amarilla y verde para que la población y en particular para quienes hacen vida en lugares vulnerables tomen las medidas de precaución y evitar pérdidas de vidas y daños a la propiedad. El Ministerio de Salud Pública activó su plan de prevención y respuesta rápida y llamó a la población a tomar medidas de precaución para evitar daños a la salud ante las lluvias que se podrían registrar este fin de semana. La institución precisó que se instruyó a las direcciones provinciales y áreas de salud a continuar con la aplicación del plan de prevención y respuesta rápida que coordina la Dirección de Gestión de Riesgos y a la ciudadanía a seguir las instrucciones y poner en práctica las medidas sugeridas por los organismos competentes. Con el propósito de decidir sobre las objeciones y reparos presentados dentro del plazo reglamentario contra ciertas candidaturas inscritas al Tribunal Constitucional, el presidente de la República
y del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader, convocó a todos los miembros de ese órgano. Una vez se pase la fase de las objeciones, se comenzará con las vistas públicas por orden alfabético de los 115 candidatos, según explicó la jueza Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, durante la asamblea del pasado 8 de noviembre. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Tómate un cafecito por la mañana, descansa, mientras tus operaciones, tus transacciones bancarias van volando, así como usted lo oye, volando, con Banesco Online y Banesco Móvil y Dani, el asistente especial, ese asistente por WhatsApp, que además cuenta con 1.700 cajeros, 1.700 cajeros, señores, en más de 700 estafetas por todo el país. Banesco Online, Banesco Móvil. Sí, señor. Disfrute ese cafecito mientras sus transacciones se van realizando por Banesco Online. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos de economía como cada semana con nuestro analista Carlos Cuello. Y esta semana, señores, la gente comienza, porque este es un país de morbo. Están aquí la gente del fondo. Hay un lío con el gobierno, que si el Fondo Monetario Internacional, que qué vendrán a buscar, que qué vendrán a decir. Entonces, porque la gente tiene las suyas. Incluso hay algunos memes ya diciendo que le van a poner una camisa de fuerza al gobierno porque tal y tal cosa y la que se dice. Nada de eso es verdad. Yo decía ayer en el programa de radio que el Fondo Monetario Internacional viene una por lo menos y hasta 2 veces al año de acuerdo a su cláusula número 4, que se me lo enseñó Carlos Cuello, confieso, justicia es justicia. En el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con los países, la cláusula número 4 habla de las visitas periódicas anuales para venir a ver el estado de la economía, hacer recomendaciones, ayudar a los países a establecer mecanismos para enfrentar a veces a situaciones o darle un visto bueno, que es muy importante, un visto bueno del Fondo Monetario Internacional para todas las operaciones que se hacen en el mundo, y el mundo está interconectado. Entonces, eso es una relación entre el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos de todos los países. Ojo, no es un asunto con República Dominicana. Entonces, el fondo está en eso aquí. Y ya nosotros hemos hablado muchas veces. Carlos ha hecho análisis de las visitas del fondo que plantean esto, que hacen sus recomendaciones, que a veces las recomendaciones a los gobiernos no les gustan porque dicen, cóntrale, me están coartando. Pues son recomendaciones. Antes el fondo imponía situaciones. Cuando el Fondo Monetario no tenía corazón, como le decían, y entonces cuando imponía situaciones provocaba líos políticos y sociales en los países, y se dieron cuenta de que eso, en vez de resolver los problemas, los agravaba. Entonces ya el Fondo Monetario Internacional tiene una lógica mayor de asistir, ayudar, proponer cosas. Yo no sé si lo dije bien, don Carlos, buenas noches. Perfecto, excelente. Yo no lo hubiese dicho tan bien como usted. Pero yo creo que ese es el sentir, no, porque tú me lo has enseñado y es así. Claro. Antes el fondo no tenía corazón, decía, esto es lo que hay que hacer. Y ahí venían los problemas. Y los problemas resultaban
provocar más problemas económicos. Pero el problema no era el fondo. No, Cuando el fondo eran los países, pero claro, la forma de plantear las sanciones o las cosas tan fuertes provocaban entonces a otros veces hay problemas. medicinas que agravan la situación del paciente, Claro. pero que son necesarias. Claro. Recuérdate que en los años 84, Aquí en República Dominicana fuimos víctimas de esa claro, situación. tuvimos revuelta y bueno, y más de 100 muertos, según se Claro, estima, ¿no? 123 oficialmente, que por ahí dicen que más de 200. Claro. Y pudo haber sido mayor el número de muertes claro. y las consecuencias pudieron haber sido mayores. Sí, pero fue un fuerte. Lamentablemente hubo que ponerle freno a una situación que ya se estaba yendo de la mano. Sí, totalmente. Entonces, ahora no creo que haya tanto por qué temer, aunque lamentablemente cualquier sugerencia u observación que haga el fondo, que siempre la hace como parte de lo que es su evaluación de la economía, va a ser capitalizada políticamente. Sí. Estamos en elecciones, estamos en campaña. Exactamente. Sí. Pero no es el caso, por ejemplo, de Argentina, que sí tiene un acuerdo vigente. Bueno. República Dominicana no tiene ningún tipo de acuerdo. Aquí son sugerencias. No. Allá serían imposiciones por el acuerdo. Claro, exacto. En el caso nuestro, creo que desde 2008. 2004, cuando Leonel Fernández canceló el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, hubo uno que se le hizo un cubo, no se llegó a completar. Porque estaba en un proceso electoral. Porque estaba en el proceso electoral. Sí. Creo que fue Hipólito, que Leonel después tuvo que retomarlo. Sí. Porque en un proceso electoral, ahí sí. Sí. Ahí sí. Por lo que tú dices, si hacen una recomendación o un acuerdo y le imponen situaciones, y cuando eso el fondo todavía era muy, muy duro. No, y la gente también en ocasiones ve con buenos ojos un acuerdo con el fondo, sobre todo desde la oposición, porque es una manera de ponerle freno a los excesos que se cometen desde el gobierno. Y viniendo desde el fondo de una autoridad, tiene un peso mayor. Sí, lo único que le puede poner freno, sobre todo cuando un gobierno tiene Congreso a sus anchas. Sí. Entonces, en este caso no hay ninguna de esas situaciones, a no ser que las observaciones puedan ser capitalizadas políticamente, ¿no? La propia misión incluso llegó haciendo reconocimiento del desempeño de la economía dominicana, algo que está en las estadísticas de los organismos internacionales, ¿no? Y si bien es cierto que el gobernador se reunió con ellos, con la misión, pero también ellos van a hacer contacto con el sector privado y lo indica la nota autónoma, como ya es costumbre. Probablemente antes de Navidad ya tengamos una nota. Cuando ellos salen del país emiten una nota. Más o menos así general, a grosso modo. Exacto. Y el fondo después ya lo conoce el directorio y entonces coloca ya una nota oficial. Un reporte, sí. Un informe del directorio del Fondo Monetario Internacional, que eso vendrá saliendo, entiendo, ya a principios del año que viene. A mí me extrañó, Carlos, que ellos emitieran unas consideraciones. A mí también. Unas consideraciones previo a hacer una revisión o una no investigación, sino una evaluación. Una evaluación. Sí. Y emitieran, porque ahí dirían los abogados, está prejuiciado. Entonces, a mí me extrañó. Sí, sin embargo, viéndolo bien, lo que ellos reconocen es el buen desempeño de la economía dominicana. Uh-huh. Y eso es innegable porque las estadísticas compiladas por ellos mismos ponen en manifiesto que después de haber caído un 12% con la pandemia, ¿no? Caímos como un 6 puntos, casi 7. Menos. Y con la pandemia logramos un crecimiento después de la pandemia, del 12, o sea, hubo más que un rebote, ¿no? Y posteriormente se ha mantenido la tasa media de crecimiento. Si bien es cierto que este año va a haber una desaceleración, eso es innegable, ¿no? Pero como quiera, la economía dominicana sigue siendo una economía resiliente. Y eso es lo que ellos en gran medida están reconociendo. Yo creo que ellos están refiriéndose a lo que está a la vista de todo el mundo y sobre todo que ellos ya en otros documentos, en otros informes, lo han hecho, lo han consignado. Pero como el morbo siempre anda dando vueltas en la cosa, mira, trajeron el fondo para decir que la cosa es buena. Yo lo oí ayer diciéndolo a un comentarista y yo decía, cóntale, caramba, vamos a esperar. Sí. Lo ideal hubiese sido quizás después de las elecciones, pero eso está programado. No, claro. Ellos no tienen que ver con elecciones, tienen una programación y tienen que cumplir ese calendario. Claro. Bueno, porque no solamente República Dominicana, no, es en el mundo entero. Todo el mundo. El gobernador se reunió con ellos,
como es natural, él expuso ahí lo que son las fortalezas de la economía dominicana, destacó que ha habido un control de la inflación, que está dentro del rango meta de inflación, y que las tasas de interés ya ha logrado el objetivo meta de inflación a mediados de año, se han ido reduciendo, son 125 puntos ya, la última reducción se redujo a 7.25, todavía un poquito alta, pero comenzó un proceso gradual de reducción. Esto con el objetivo de estimular e incentivar el crecimiento de la economía, que fue el gran sacrificado. Para contrarrestar los efectos de la inflación, sacrificamos lo que era el crecimiento de la economía. Claro. Eso era, digamos, era de esperar, y no solamente aquí, en todo el mundo, ¿no? Porque son digamos, que efectos de las decisiones económicas, que siempre tú buscando una cosa, lamentablemente tienes que sacrificar otra, ¿no? Entonces el gobernador destacó ese aspecto de la economía, el esfuerzo que está haciendo el Banco Central para recuperar el crecimiento. Ya el tercer semestre dio indicios de que estaba mejorando, 2.7, 3 puntos y tanto para el último mes, pero nosotros hemos analizado aquí en otras ocasiones, va a ser muy difícil lograr la meta es prácticamente imposible del 4, y aún el 3 se pone un poquito difícil también de alcanzarla. De todos modos, sí se logró hasta cierto punto controlar la inflación, que eso era lo primero que teníamos que lograr este año, ¿no? Y reemprender el crecimiento, que ha encontrado algunos que otros obstáculos, esa es la realidad. Estamos en el último trimestre del año. Este último trimestre tiene a su favor lo que es la temporada navideña. Claro, hay mucho movimiento en la economía y principalmente en el comercio. Hemos tenido el apoyo del turismo, sí, que se estima que va a reportar más de 10.000 millones de dólares. Otro sector que también se estima que va a reportar más de 10.000 son las remesas y la inversión extranjera, que se estima que van a reportar unos 4.000 millones de dólares. Para 4.200 se estima, sí. O sea, ha habido, digamos, que algunas que otras áreas de la economía que no se han visto afectadas o se han favorecido. Así es. Pero de todo modo, va a ser un año de ajuste. Y desgraciadamente, ya podemos anticipar algunos de los contenidos de lo que será el informe del Fondo Monetario Internacional. Eso. La deuda hay externa, puntos que están ahí siempre. La necesidad de mayores impuestos, la presión tributaria mayor, o sea, el problema del déficit de la CD, de la energía. Sí, la energía y los subsidios. Hay los subsidios también, ese sí, es otro punto que eso viene. Pero fundamentalmente aquí el tema central es la sostenibilidad fiscal. Porque es que en los últimos años... Y se ha mantenido. A lo largo de... La sostenibilidad. Sí, pero a lo largo de este siglo, venimos arrastrando un déficit. Sí. Y ese déficit, a principios del siglo, la deuda eran 3.000 y tantos millones. Ya estamos por encima de los 70.000 millones. Sí. Entonces, no es posible que esta ni ninguna economía se pueda mantener arrastrando, financiando déficit con endeudamiento. Claro, estoy de acuerdo contigo. Porque está comprometiendo lo que son sus potencialidades. Por ejemplo, ya, aunque la gente y el gobierno generalmente lo resalta como porcentaje, deuda, PBI, ya lo hemos dicho muchas veces, el PBI no es un flujo. El PBI es una variable de stock. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya tú tienes el 25% de los ingresos fiscales comprometidos para pagar intereses. Para pagar intereses, no siquiera capital, interés. Entonces haciendo deuda o trayendo deuda nueva para hacer reenganche. Lo cual ha sido ya reiteradamente una advertencia del Fondo Monetario Internacional. Se cambia el perfil. Es verdad, la deuda que tú tenías 5 años la ponías a 10, pero está ahí la deuda. Está la deuda ahí. Y los intereses están ahí. Sí. Sobre todo, que más del 70% de nuestra deuda es privada. Desde este siglo, sí,
se cambió completamente lo que es la estructura de la deuda. Antes tú tenías un porcentaje alto de la deuda con organismos multilaterales y bilaterales. O de gobierno a gobierno, sí. Que eran para financiar obras de infraestructura, para desarrollo, digamos. Con muy bajas tasas de interés, con periodos de gracia, con una serie de condiciones muy buenas. Pero resulta que ese tipo de préstamos tú no puedes ir a tocar la puerta hoy para que mañana entre ese dinero. Sí. Además, no puede usarlo para gasto corriente y para una serie de Tiene que usarlo cosas, en ¿no? esas inversiones propuestas. Claro. Resulta que el país ha logrado cierto tipo de nivel de credibilidad, buena calificación, y entonces ha encontrado abierto el mercado internacional de valores. Que quiere colocar por los otros problemas que han tenido las economías. Claro. Entonces, ese mercado, ese espacio lo ha encontrado y lo ha utilizado posiblemente en demasía. Pero lo cierto es que esa manera, digamos, de manejar la finanza pública es insostenible en el mediano plazo. En el mediano plazo. Es uno de los puntos que ahora que estamos en pleno apogeo político, debería plantearse con responsabilidad. Sí. Este gobierno, si logra la reelección, inmediatamente pase el periodo, este gobierno lo ha dicho, ¿no? Y está consciente, ¿no? Pero cualquiera que venga, y ahí va a hacer falta una comprensión del liderazgo político nacional. Sí. Yo veo un poquito complejo esto. Tú comentabas al inicio del programa lo de la atomización de los partidos políticos. El mismo PRM que ahora está en el poder hizo muy poco acuerdo en las elecciones pasadas. La mayoría del gabinete son de su partido. Claro. Pero ahora va con 20 partidos. ¿Tú sabes lo que implica eso? Oh, claro. La repartición del botín. Le va a ser mucho más difícil. Claro. Bueno, hubo uno que se lo pidió públicamente. Para colmo. Como dice, se aguanta. Ahora y después. Entonces le va a ser mucho más difícil. Si ganara la reelección, ¿no? Le va a ser mucho más difícil. En el caso del bloque opositor es más reducido, pero también tendrá que hacer una distribución clientelar, ¿no? Y esas son las cosas que dificultan las decisiones que requiere el país. La reforma fiscal es una necesidad y mientras más la aplazamos, más se va deteriorando el problema. Así es. Y eso, tú puedes estar seguro que ese punto va a estar encabezando. Oh, claro, la discusión. Lista. El fondo ha hecho observaciones otras veces sobre el sector financiero que aunque ha tenido un buen desempeño y ha evidenciado una fuerte resistencia, ¿no? Algunas instituciones de pequeña, poco significativa han salido, pero hay un sector que es el de las cooperativas financieras abiertas, que ya representa más del 10% de lo que es la captación de recursos. Y eso, el fondo también ha hecho advertencias. Vi que en el informe que emitió el Banco Central días atrás sobre política monetaria, tocaba el tema. Sí. Y lo resaltaba incluso como un aspecto ya importante del manejo económico, de la dinámica de la economía. Entonces yo creo, eso lo sabemos, que por ahí es por donde viene la nota y posiblemente el informe final de la evaluación del Fondo Monetario Internacional. Tú tocabas en el transcurso de estas explicaciones el tema de la Navidad, de cómo se funciona en la Navidad, cómo se maneja. Y ahí están los comerciantes parados en dos patas por el tema de la gracia de Navidad que se da ya tradicionalmente todos los años. Se aumentó ahora de 3,000 a 4,000 pesos, dólares, en regalos y no pago de impuestos, o sea, exenciones impositivas en las aduanas. Desde el año 1996 hay una ley 0996 que establece... Sí, porque antes se hacía por la gracia del presidente cuando lo disponía en un decreto. Y entonces se estableció como una ley para que no haya, para que no sea una cosa antojadiza o me da la ganancia, sino que esté ahí. En el 96 se le dejó potestad al director de aduana para modificar ese monto, que eran $1,000 originalmente. Ya estamos en $4,000. Era hasta el 7 de enero. Y en los últimos años se extendió hasta... 15 de enero. 15 de enero, se extendió.
En todo caso, es para dominicanos que tengan 6 meses, creo, fuera del país. Fuera del país. El propósito porque son dominicanos residentes, principalmente. Sí, el propósito es para que sean apoyar residentes. la diáspora, porque en definitiva hay que reconocer, la diáspora contribuye con el segundo generador de divisas. Claro, y los alienta a venir en Navidad porque van a traer esos regalos, no van a tener que pagar impuestos. Claro. Una serie de facilidades, precisamente. El asunto es que ahora se está contemplando en el Congreso dejarlo hasta cierto punto todo el año. Siempre y cuando, o sea, sería 2 veces al año para la persona. Sí, porque si tiene 6 meses serían... Pero no importa el periodo en que lo haga. Siempre y cuando cumpla los 6 meses. Sí, o sea, claro, es 2 veces para la misma persona, pero todo el año. Claro. Sí, pero el incentivo principal de esto es que los dominicanos vinieran en Navidad. Hasta cierto punto. Ese podría ser ese era, no, pues antes el propósito que se hacía era ese, básicamente. Sí, pero como todas las cosas, aquí se tiene una intención y se le da otro uso. Tú ibas a decir, se prostituye, y no quisiste decirlo, pero es así. Aquí la cosa a veces se prostituye. Claro, entonces los sectores más vinculados a esto, la Asociación Nacional de Importadores, la Organización de Empresas Comerciales, ONEC, y la UNE, 3 en 1, una institución toda fundada por don Andrés Daguaje. Ellos entienden que se les perjudica porque el monto, aunque en este caso creo que se pone de 2.500, pero todo el año. Entonces ese monto les afectaría a ellos porque le podrían hacer competencias desleales, comercio informal. En definitiva, lo que pasa con los courier, pasó. Exacto, con los courier. Exacto. Con el tema de los $200. Exacto. Y a final de cuentas, la gente sigue importando, aunque tenga que pagar impuestos, por 2 razones. Primero, a final de cuentas le sale más barato comprarlo fuera. Pero lo principal es porque consigue las diversidades de cosas que quiere, que a veces no aparecen en el país. Eso sobre todo, que tú quieres a veces un utensilio que no... Una piececita para la computadora, que aquí no aparece. Pero además te ofrecen ahí cientos de modelos. Sí. Aparte de que te hacen oferta también allá. Claro. Entonces la gente lo usa por la diversidad y lo que tú dices, a veces sale igual o más caro. Sí. Digo, más caro no, porque si no lo hay aquí, entonces tú estás pagando el precio de la inexistencia. Claro. ¿No? Pero tienen hasta cierto punto quizás ellos tengan los argumentos de ellos tienen una razón. Sus argumentos son válidos. Pero para el consumidor, el que lo usa, el argumento no tiene sentido, a final de cuentas, porque ¿y por qué usted me va a vender esto más caro si realmente esto cuesta tanto allá y traerlo aquí me cuesta menos? Entonces se siente que tienen una oportunidad de tener algo más barato. Cuando tú vienes a ver son 50 pesos más baratos, pero hay un sentido de eso. Sí, y además el valor sentimental que tiene eso de que le trajo el pariente de allá. Eso no tiene precio. No, claro, porque esa es la parte bonita de la Navidad. Por ejemplo, llegó Juanita con una maleta llena de lejanía. Y la variedad, como tú decías, o sea, que esa camisa me la trajo mi tío, mi primo, mi hermano de Nueva York. Sí, de Nueva York, sí. Entonces, eso, como te digo, aquí habrá que buscar un equilibrio. Ya los legisladores parece que están avanzados y están decididos a aprobarla tal cual. Recuérdate que hay mucho compromiso también con esta gente, porque esta gente son votantes y son aportantes. Claro. No, hay un compromiso con esa diáspora, por muchas razones. Sí. Por su contribución a la economía, pero también su contribución en la parte política. Son esos que viven en Nueva York y en España principalmente. Claro. Oye, esa gente... Los candidatos van allá y no vienen vacíos. Y van a recoger, a poner uno, claro. A recoger. Estas facilidades deben arrancar el 1 de diciembre. Sí. Como siempre. Eso también es parte de lo que es la economía navideña, ¿no? Como ya hemos dicho. Esa dinámica. Es posible que algunos, con $4,000, es posible que algunos van a traer cosas. Eso es muy difícil, prácticamente imposible de controlarlo. Claro, eso es así. Porque, Carlos, también, tú hablas de Navidad, tú hablas de diciembre, pero diciembre también, final de noviembre, ya diciembre, y que no decir de enero en adelante. Estamos en una época económica compleja y las complejidades que dan los procesos electorales siempre dejan unas incógnitas en el aire
qué puede pasar, qué no puede pasar. ¿Qué puede pasar cuando las autoridades quieren pasarse de graciosos para no provocar a la gente? Y eso, ¿cuáles consecuencias puede tener? O cuando usan también esos recursos o cuando la oposición les endilga cosas O sea, todo es un cóctel. Mira, una Navidad con una campaña política y en la coyuntura actual, sobre todo, con procesos posibles de doble vuelta y todo esto, ¿no? Es una Navidad contaminada. De hecho, claro. Contaminada. Económicamente contaminada. Sí, sin lugar a dudas, porque estamos cerrando un año donde la gente lo que quiere es alegría, pero de alguna manera los políticos se la buscan, ¿no? Para insertar, aún en los mensajes y en las canciones, en los ritmos musicales, ellos se la buscan para estar presentes, claro, ¿no? Claro. Y entonces eso, por es como un en lado, Semana Santa, que en vez de distribuir Biblias y volantes en favor de la fe, la distribuyen en favor de los partidos. Alguna gente le saca beneficio, sobre todo gente que van a recibir más fundas que antes. Claro. En ausencia de campaña pero eso es así. no aparecían las fundas. Pero eso es así. Ahora tú puedes estar seguro que van a aparecer muchas fundas y muchas canastas. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y hay gente que comerá mejor en este diciembre. Pues así, es así. Pero eso es parte del clientelismo. Eso tiene un efecto positivo para quien lo recibe, pero negativo en términos de que tú estás acostumbrando a la gente, ¿no? El año ya, vamos a arrancar en febrero ya con elecciones. Sí, las elecciones del tercer domingo de febrero, que son las municipales. Entonces, aquí hay otra cosa también, y es que muchas decisiones que son necesarias, desde el gobierno sobre todo, mira, no se tocan. No se tocan. ¿Por qué? Porque esto ya ahora todo se ve en función de cómo me va a favorecer o a perjudicar en términos de votación. Todo. Y eso hasta cierto punto puede llevar a detener, a paralizar o a posponer decisiones importantes desde el punto de vista económico. Claro, ¿no? que lo va a posponer, que lo va a provocar. Claro, claro. Sí, indudablemente. O sea que ese es hasta cierto punto el elemento aquí diferenciador de una Navidad no digo sin político, porque aquí se está en política las 24 horas, pero una Navidad ya en frente a un proceso electoral, sobre todo porque es que 2 meses después ya tenemos que ya ir a votar para elegir congresuales y municipales. Sí, las municipales en febrero y las congresuales junto con las presidenciales en mayo. Ya. Sí, pero ya con las municipales se trazan líneas, porque ahí se aprovecha el candidato a senador, los legisladores ahí aprovechan. Claro, se montan en una efervescencia política. Se montan en la ola de campaña, claro que sí. Claro. Y los presidentes también, los presidenciales también. Claro. Así es. Pero vamos a ver qué pasa, don Carlos. Navidad con libertad, ¿te acuerdas? Claro que sí. 1962. De la caída de en una Navidad, 1961 fue Navidad con libertad. Y Navidad con elecciones fue en el 1962, claro, en el 62. Sí. Pero Navidad con libertad fue en 1961. Pero las dos fueron activas políticas. Claro, pues fue en 1961, con Balaguer todavía aquí, el Consejo de Estado, y todavía los remanentes del trujillismo ahí que no se sabía. Acuérdate que apenas en noviembre fue que salieron los hermanos de Trujillo y Ramfis. Sí. Oye, tiene buena memoria. Claro que sí. Por lo menos se me queda. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme con Carlos Cuello como cada semana. Qué ameno y qué didáctico estos conversatorios con Carlos Cuello sobre la economía. Se aprende y se reciben buenos consejos de cómo manejar realmente nuestra situación económica individual y como país, como sociedad. Gracias, don Carlos. Nos vemos la semana que viene. Gracias a usted. Así será. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. En varias ciudades filipinas de las provincias de Sarangani y Davao Occidental se produjeron destrozos tras un terremoto de magnitud 7.2 en escala Richter que sacudió el país este viernes. El epicentro del sismo se encontraba a una distancia de unos 30 kilómetros de las costas de Filipinas, comunicó el Instituto Filipino de Sismología. El jefe de la policía de la ciudad declaró que no había informes de víctimas, pero agregó que las autoridades estaban comprobando los daños en un centro comercial de la urbe situada cerca del epicentro del terremoto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, reafirmaron su compromiso de colaboración de cara a una región del Indo-Pacífico libre y abierta. Ambos mandatarios, reunidos en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, han tratado cuestiones de cooperación bilateral y de seguridad regional e internacional, como lo son la guerra de Ucrania, a la que seguirán apoyando al igual que harán con Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza contra el movimiento de resistencia islámica Hamas. A pesar de que el Parlamento de Kenia aprobó la petición del gobierno de enviar 1,000 agentes a Haití para ayudar en el enfrentamiento contra la violencia de las bandas criminales, hay nuevos obstáculos para ello, ya que un juez del Tribunal Supremo, Chacha Huita, informó que emitirá un fallo para que se retrase dicho envío. Cualquiera que sea la decisión a la que llegue el Tribunal Superior en enero puede ser recurrida, lo que significa que podría haber una batalla prolongada sobre el envío de tropas a Haití. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, como cada vez aquí en Color Visión. Tenemos una cita mañana, nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche, un feliz resto del día. Que Dios les bendiga.